Buenas noches, estrenando un set, los saludo, lunes 27 de octubre del año 2014, programa 199 del año, el 2100 del ciclo Converso. Además, le cuento, muchas gracias por venir al CIDE, le cuento que hemos estrenado hoy, pensamos estrenar mañana, pero con semejante invitado, dije, no carajo, démonos gusto de estrenar bien. Gracias, Carlos. Además, mañana es mi cumpleaños también. Ah, mire usted, qué bien. Cumplo Entonces, 70 años, así que claro, mira, qué sí. mejor que en medio de eso. Pero se hace un mejor regalo. Presenta sí. la historia de los cruceños. Así Precisamente por su cumpleaños lo va a presentar el mismo día. Por mi cumpleaños. Supongo que uno puede darse esos gustos, ¿no? Mira, yo de pronto dije, me puedo dar ese gusto y me lo voy a dar. Claro que sí. Y es uno de los gustos mejores que he tenido en mi vida. La historia de los cruceños es una historia que usted la fue trabajando durante mucho tiempo, la idea por lo menos. La idea surgió poco antes, bueno, un año antes de que nuestra ciudad cumpliera 450 años. Ya. Con otras dos personas hicimos un proyecto grande de hacer una publicación grande, monumental, y la presentamos a la alcaldía municipal, pero lamentablemente ahí murió la flor, no pasó nada. Entonces se quedó eso rondando. Un tiempo después me llamaron de una institución cruceña, para decirme si no, proponerme escribir una historia de Santa Cruz, que ellos la auspiciarían, que les presente el proyecto. Presenté el proyecto, yo me entusiasmé, además dije, una institución puede pagar, tener muchos ejemplares, regarlos por todo el departamento, me entusiasmó la idea, lo presenté, pero curiosamente hubo un silencio de 6 meses. Entonces a los 4 meses ya dije, no, esto no puede ser, esto tengo que hacerlo, y empecé a hacerlo solo. Pero a ver, le propusieron hacer la historia de Santa Cruz. Sí. Aquí hay un cambio que para mí es cualitativamente más importante. La historia de los cruceños, de usted, mía y de todos los que están viviendo aquí y de los que nacieron. Con 50 años de experiencia en el campo de la historia, bueno, casi 50. 50, ¿no? Casi 50, porque en 1965 empecé el tercer año de carrera, que es ya la especialidad, y empecé a ir al Archivo de Indias, entonces son casi 50 años. Entonces, con esa experiencia... Ya los había visto los Beatles. Todavía no. Todavía no. Entonces, con esa experiencia, siempre yo he dicho, porque se lo oí decir mucho a mi maestro, a mi primer maestro, don Federico Suárez, la historia somos nosotros. Y eso siempre me ha rondado, la historia somos nosotros, de ahí la historia de los cruceños. Pues somos nosotros que nos tenemos que conocer, nosotros que a veces no queremos conocernos porque si hurgamos un poco tal vez no vamos a valorar lo que tenemos. O sea, a veces, yo no me voy a olvidar nunca, cuando presenté mi tesis de ingreso a la Academia de Historia, la que me contestó fue Teresa Gisbert, el discurso de respuesta. Y ella en ese discurso de respuesta dijo, se trata... Lo digo ahora con una falsa humildad. Estamos ante un historiador que no recula al decir que Santa Cruz era una ciudad pobre, muy pobre, pero sin embargo muy digna y que trataba de seguir adelante. Bueno, esa es la muletilla de usted siempre. O sea, no tiene complejo de decir lo que éramos. Es que y es por eso que tenemos historia. Claro que sí, yo me agarré, o sea, la primera vez que leí la historia de la conquista del Oriente Boliviano de don Enrique Finot, leí el prólogo que le hace el célebre historiador argentino Roberto Levillier, que dice, la historia cruceña es patética en su sostenido heroísmo. Eso fuerte, ¿no? Me ha dado vuelta siempre y realmente es la mejor definición que se puede hacer de nuestra historia. Patética no en el sentido negativo, sino en el otro sentido que tiene el término, y el sostenido heroísmo.
O sea, Santa Cruz nace y se sostiene a pesar de todo. Sin pedir permiso también, dice a veces. Sin pedir absolutamente... bueno, ya vamos a llegar a eso. Sin pedir permiso a nadie. Sobrevive gracias a su propia iniciativa. O sea, aquí nos acostumbramos, y lamentablemente ya hemos perdido esa costumbre, de hacer las cosas de abajo para arriba. Es decir, no esperar que nos vengan de arriba las cosas, sino que nosotros las iniciamos y las hacemos. Tenemos la idea, la desarrollamos y la terminamos de hacer. Eso es lo que hemos hecho siempre los cruceños hasta hace muy poco. Ñuflo tuvo la idea y se fue 2 veces al Perú caminando. Claro, porque quería hacerlo, claro, porque tenía muy claro. O sea, don Ñuflo es uno de los personajes más importantes de nuestra historia, no solamente de la historia de Santa Cruz, sino de la historia del Cono Sur. Es un hombre preclaro, con las ideas, sabía dónde estaba fundando, a pesar de que luego se va a cambiar, pero el centro geográfico, él, a pesar de que, fíjate vos, 1492 se descubre América, 1561 don Ñuflo funda Santa Cruz. Son muy pocos años. Casi no se conoce la geografía de Sudamérica. Claro. Sin embargo, da en el clavo. Va a elegir precisamente, con esa intuición tan tremenda que tenía, el centro de Sudamérica para fundar esta ciudad. El centro. No es otra cosa. Lo que un grupo de chilenos decían es la capital poética de América porque está en el centro de Sudamérica. Sí. O Hochschild, uno de los varones del estaño, decía también, hay que hacer un gran aeropuerto en Santa Cruz porque es el centro de Sudamérica, va a ser el aeropuerto para toda Sudamérica. Entonces estamos en el centro. Ahí estamos gracias a don Ñuflo, que él nos fundó aquí. Entonces, desde ahí siempre la iniciativa de hacer sale de nosotros mismos. Sale de nosotros mismos, a pesar de todo. Además que parece un poco de retórica, pero no es así. Don Ñuflo deja escrito aquello de poblar y desencantar la tierra. Sí. Y realmente... Que debe ser lo más hermoso que uno puede escuchar. Y realmente los que le sucedieron van a cumplir aquello. O sea, poblar y desencantar. Es un núcleo urbano tremendamente pequeña, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, se desparrama por toda la geografía. 4 gatos locos, además a su costo y misión, como se decía en esa época. La mayor parte de los costos era con gente que estaba ahí. No viene la cosa de afuera, no viene. Pero, y ahí está permanentemente haciendo aquello, aparte de eso, esa es otra característica de la historia cruceña. El conquistador va a seguir siendo conquistador, aunque no guste ahora esa palabra, a mí me encanta, porque se conquista, se convierte también en colonizador, es decir, se hinca en el suelo, verticalmente, tiene la voluntad de hincarse en el suelo. Pero a pesar de ese hincarse en el suelo y empezar a producir para sacar adelante a esa ciudad que es capital de una gobernación y en muy poco tiempo va a ser la ciudad centro de un obispado y es la gobernación más extensa y el obispado más grande de la audiencia de Charcas, a pesar de eso sigue siendo una ciudad conquistadora, es paridora de ciudades y va a empezar a expandirse por todas partes y va a empezar siguiendo... Pero si uno sigue el mapa de todo lo que se hizo, es tremendo. Y después pensar, estamos finales del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. ¿Qué medios se tenían? Los medios eran la voluntad de hacer las cosas, simplemente el querer hacer las cosas. ¿Es correcto decir nos conquistamos a nosotros mismos? Yo creo que sí. O sea, yo creo que siempre fuimos nosotros mismos y eso es, por eso es que el señor de Villiers dice en su sostenido heroísmo. Hemos tratado de vivir heroicamente y el cruceño ha vivido heroicamente toda su historia, poco a poco, sin prisas, como le oí decir a alguien espectacular, con calma, pero con alma.
fuimos capaces de ir haciéndonos a nosotros mismos, definiendo qué era lo que queríamos, a lo mejor no en largos plazos, porque no nos daba, porque lo que teníamos era esto. Y cuando yo escucho decir el heroísmo, la gente asocia heroísmo a la guerra, cuando en realidad nuestro heroísmo era vivir, sobrevivir y seguir haciendo. Yo creo que don Roberto Levillier, cuando dijo eso, pensaba en el heroísmo cotidiano. Claro, por supuesto. No pensó en la batalla del Padre, y no pensó en nada de eso. En el heroísmo cotidiano, y ahí está la cosa. O sea, el cada día, porque los cruceños somos muy pragmáticos. Entonces, no planeamos así como muy a futuro. O sea, vivimos un poco el día a día y lo vivimos intensamente. Eso d'Orbigny lo percibió, porque era un hombre tremendamente inteligente y percibió que nosotros vivíamos el día a día e intensamente. Pero ¿cómo entender todo eso? Claro, ya es mucho más acá, desde el comienzo del siglo XX, fines del siglo XIX, el hecho de haber entendido nosotros que tenemos un modelo, que tenemos una forma de ser, de producir, de relacionarnos con la tierra o relacionarnos con el dinero. Esto que apenas se llega aquí, que éramos exportadores de azúcar negro, que éramos exportadores de productos, producíamos más de lo que necesitábamos. ¿Cómo lo entendemos todo esto? Simplemente, vamos a ver, el ser cruceño se va formando por una serie de circunstancias. Ya, okay. La primera circunstancia es que somos una cultura de frontera. Es decir, estamos muy lejos de todas partes. Cerca de ninguna. Cerca de ninguna, exactamente. Estamos ahí como muro de contención para los portugueses que trataban de meterse, como muro de contención para los indios de guerra que se llamaban, que estaban también continuamente fastidiando. Entonces, eso es una condición. La cultura que trajeron los hispanos es una cultura de frontera, es decir, una cultura bastante elemental, porque lo demás sobraba. Es más o menos, yo siempre lo ponía, cuando era profesor, ponía de ejemplo a los soldados. Cuando los soldados van a un desfile militar, van con todos sus pertrechos, van todos relumbrantes, con un montón de cosas encima. Pero si ese soldado tiene que ir a una lucha cuerpo a cuerpo, se quita todo lo que le estorba y solamente tiene su bayoneta calada, ¿no es cierto? Nada más. Exactamente igual vinieron los conquistadores hispanos con lo elemental. Y entonces eso elemental se va fundiendo con lo que encuentran de las culturas indígenas, de las culturas chiquitanas, de las culturas mojeñas. Por eso es que se mestiza rápido. Hay una mestización muy rápida. Inmediata. Y una mestización que no se va dando cuenta uno de esa mestización. Aquí en nuestra región hay una mimetización. Si pensás, hubo una población bastante considerable de negros. Hubo un levantamiento de negros antes del 1810. Sin embargo, se mimetizan totalmente. ¿Dónde hay una población negra en Santa Cruz? No vamos a pensar que han desaparecido todos, sino que se mimetizan. Por alguna razón aquí la mezcla es magnífica, es perfecta. Entonces aquí todo eso va a ir formando poco a poco, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al esfuerzo, el ser cruceño. Se va a crear, como estábamos aislados y esa cultura hispana elemental se va a ir guardando como si no pasara el tiempo, y el tiempo pasa y la cultura no se estanca jamás. Sin embargo, hay algunas cosas que se van a ir guardando, como el lenguaje, por ejemplo, la forma de decir. El haber conservado hasta hace muy poco tiempo palabras que corresponden al siglo XVI. Hasta hace muy poco tiempo, cuando nos invadieron totalmente con los medios y etcétera, y nos transformamos nuestra forma de hablar, ya casi no hablamos de vos. Hasta hace muy poco, vos te acordarás, te decían, ¿te acordaste? Sí.
¿Mm? No, recordaste temprano, sí. Es Santa Teresa de Jesús dice, recuerde el alma dormida. No es que recuerde, despierte el alma dormida. Claro. Entonces, ese es un término del siglo XVI, del siglo de oro español. Y muchos como esos se van conservando a lo largo del tiempo hasta que viene todo esto cosa, y los cambios van a ser aparentemente muy lentos. Muy lentos. Por ejemplo, cuando D'Orbigny viene, se va a encontrar con una ciudad tranquila, con una ciudad donde dice, ojalá que aquí no entren las modas europeas y cambien la forma de ser de esta gente. Porque él se queda enamorado de Santa Cruz. Sí. Pero sin embargo, el tiempo es implacable, el progreso tuvo que entrar, el progreso lo trajimos. El progreso lo trajimos. Lo trajimos y no lo supimos manejar. Eso le iba a decir. Yo creo que no lo supimos manejar. Por eso lo trajimos, manejar. lo hicimos, no se lo debemos a nadie en particular. Fuimos también producto de esto que usted dice, de ir adaptándose a las nuevas cosas, de ir conquistándolo, porque ese progreso a nosotros no fue bien. En ese progreso a nosotros no fue bien. Nosotros salimos de la pobreza, salimos de estas cosas, pero es porque nosotros supimos manejar o moldear el progreso. Cuando me dicen no lo supimos manejar, yo digo, hey, ¿dónde nos perdimos? Por ejemplo, de pronto quisimos recuperar el tiempo perdido. Nunca se puede recuperar el tiempo perdido, Proust. Pero además una idealización, ¿no? No se puede recuperar. Entonces, tratamos de recuperarlo y empezamos a quemar etapas. Quemamos etapas con la ciudad, empezamos a destruir la ciudad porque queríamos modernizar la ciudad. Menos mal que nos quedó algo, porque empezamos a destruirla, pero así, a mansalva. Pero en 50 años, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay muchas de estas cosas que no supimos manejar. Y tampoco supimos manejar el equilibrio entre el bienestar material y el bienestar espiritual, el bienestar cultural. ¿No fuimos siempre así? ¿O terminamos exagerando? Terminamos exagerando. Pero siempre fuimos así. A ver. En lo que se podía, tratábamos de tener nuestras comodidades y nuestro bienestar. Claro, pero cuidado con eso. Uno va y ve en el campo unas viejas casonas. Sí, pero cuidado con eso. A veces pensamos que los cruceños no hemos descuidado totalmente del aspecto cultural. Mira, cosa que no es cierto. No hubiera existido Gabriel René Moreno, si no hubieran habido bibliotecas aquí, no hubieran existido todos estos personajes, ¿no es cierto? A lo que me refiero es que no supimos equilibrar cuando estábamos ya en el boom económico, lo material, empezamos a preocuparnos de Cordecruz, o antes el comité empezó a becar gente, becó gente para todas las ingenierías habidas y por haber. ¿Becó a alguien para que vaya a estudiar algo de humanidades? No, ¿no es cierto? Teóricamente era nuestra carencia, ¿no? Absolutamente, era nuestra carencia, pero ahí nos quedamos paticojos. Y hemos seguido con esa miopía, hasta que en los 80 ya las cosas han empezado a cambiar, gracias a Dios. O sea, hemos roto muchos moldes y de pronto estamos en otra situación, pero todavía nos falta mucho. Nos falta muchísimo. O sea, comenzamos a mirarnos de nuevo adentro a partir de los 80. Sí. Pero también hay otra cosa que es... Perdón, no era complejo, no era un complejo el tener que salir de esto. Era la necesidad de alcanzar un ideal de modernidad que por ahí no lo entendíamos siquiera, ¿o no? ¿O usted cree que había algo de complejo? Somos un pueblito, ya es hora de... Había algo de eso. Tenemos que ser otra cosa, ponernos pantalones largos. O sea, además de una vez se ha dicho eso. Pero había ese complejo. Pero fíjate vos, yo creo que Santa Cruz, por más lejos que hubiera estado de todas partes, nunca ha tenido el sentido provinciano con toda la carga negativa que pueda tener el término que se le puede dar. En Santa Cruz no, ha habido Santa Cruz, una ciudad al principio del siglo XX
de 25.000 habitantes, tenía gente que era capaz de crear en muy poco tiempo, en poquísimo tiempo, un documento como el memorando de 1904, que no ha sido superado. Sí. Una visión de país que no ha sido superada. Entonces tenemos gente que se ha ido formando aquí dentro de esa pobreza. Y era lo que usted dice, los humanistas. Eran los humanistas porque les daba la gana de ser humanistas. Porque era la dirigencia, era gente que eran los abogados, eran los médicos, eran los mismos que jugaban y que fundaban el club social y que hacían esto y que hacían lo otro, también producían historia. Todo eso les llega incluso a la creación de las cooperativas y todas esas cosas. Claro. Esa es parte del impulso. Es la necesidad. O sea, ante la necesidad se crean las cooperativas. Ya. O sea, para no esperar que las cosas nos lleven, que nos caigan de arriba. ¿No es cierto? Ese es un sentimiento muy cruceño que tenemos que recuperar. Es decir, tener la iniciativa y hacerla, llevarla a cabo. Hay que recuperarlo. Hay que recuperar eso. Eso no. Yo creo que una de las últimas iniciativas que hubo en este sentido fue la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad Chiquito. Fue una iniciativa que salió aquí, gracias a don Plácido Molina Barberí, que me retó para que yo lo haga. Y yo al principio me reí, le dije, don Placidito, ¿cómo va a ser posible? Es posible, me dijo. Y era posible. Y aquí se hizo con el esfuerzo de Virgilio Suárez y el esfuerzo mío. Por supuesto, he tenido apoyo. Fui a presentarlo a la Cancillería, el documento. No estaba el canciller, era Valentín Abesia. Estaba de vicecanciller Jorge Gumucio. Me acompañó Teresa Gisbert a presentarlo. Jorge Gumucio me dijo, enseguida venga la secretaria y mande estos documentos a París. Le dije, ay no, Jorge, yo los mando por mi cuenta. Agarré y se los mandé, era el chueco césped del embajador, se portó de mil maravillas y la cosa ahí. ¿Ves? Eso es lo que tenemos que volver a esas cosas. ¿Le pido un cortecito? Sí, claro. Dale.